Es la segunda vez que visita este programa porque está en España, así que le agradecemos mucho al secretario general de la OTAN que hoy nos acompañe. Gracias, Anders Fogh Rasmussen. Muchas gracias por estar aquí en los desayunos. You're welcome. Thank you. Es un placer recibirle en la televisión pública para hablar de operaciones muy importantes en las que está involucrada ahora mismo la OTAN, y empezamos hablando de Libia. La última vez que nos acompañó, la crisis no es la que hay ahora, pero da la sensación de que está estancada. ¿Qué más puede hacer la OTAN para conseguir que Gaddafi salga del poder? Creo que hemos asistido a unos acontecimientos inesperados en el norte de África y en Oriente Próximo. Tras ello, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una decisión histórica. Adoptó una resolución para proteger a los civiles en Libia contra los ataques de su propio gobierno. Y la OTAN decidió asumir toda la responsabilidad de esa operación y llevamos ahora a cargo de dicha operación 2 meses y medio. Y estamos progresando. ¿Cuáles son los progresos? Porque quizá hay gente que le esté escuchando y que no los perciba por el hecho, insisto, de que Gaddafi sigue allí en Libia. Desde que asumimos la responsabilidad de esta operación, nuestras aeronaves han llevado a cabo más de 10.000 salidas. Hemos destruido o dañado más de 2.000 instalaciones militares importantes. Y también hemos degradado de forma considerable las maquinarias de guerra de Gaddafi, y con esto hemos protegido a la población civil contra los ataques. Hemos salvado innumerables vidas. Hemos puesto mucha presión a nivel militar sobre Gaddafi. Y la combinación de una presión militar fuerte y una presión política también tiene que llevar al colapso del régimen de Gaddafi. Lo que mucha gente se preguntará también entonces será cuándo, ¿no? Nadie tiene la seguridad de cuándo va a dejar Gaddafi de hacer lo que está haciendo ahora mismo, pero muchos se plantean qué más puede hacer la OTAN, los países que están participando, y ahora hablo del nuestro, de España, si tiene que incrementar o no esa participación. En el tiempo ya lo ha hecho, ya se habla de aumentarla. ¿Qué más tiene que hacer un país como España? Acabamos de decidir ampliar nuestra operación en otros 3 meses y valoro muy positivamente el anuncio realizado por el gobierno español para buscar la aprobación del Parlamento de esta ampliación de la contribución española a nuestra operación en Libia. Siempre que me reúno con nuestros aliados, les animo a que permitan el uso más flexible posible de sus aviones y de otros activos para que nuestros comandantes militares puedan realmente utilizar esos activos para maximizar la presión a nivel militar sobre Gaddafi. Pero el hecho es que Gaddafi ya no puede lanzar ataques muy grandes, masivos, sobre su propia población. Hemos visto que las fuerzas de la oposición han progresado en Libia. Hemos visto también como la gente del propio círculo cercano a Gaddafi están empezando a abandonarle, y la comunidad internacional está apoyando a la oposición. Por eso todos estos elementos en conjunto están haciendo que Gaddafi esté cada vez más aislado cada día, y en último término esto tiene que llevar a la caída del régimen. El hecho de que se reconozca, uno de los países ha sido Alemania, la ministra de Exteriores española ha viajado también hace poco a la zona, que se reconozca la oposición, ¿contribuye en algo, como algunos creen, contribuye en algo a que el proceso avance más rápidamente? Se trata de un acontecimiento positivo. Hemos visto que la oposición ha mejorado, se han organizado ellos mismos dentro del Consejo Nacional de Transición. Hace poco este Consejo ha presentado una hoja de ruta para la transición hacia la democracia. En mi opinión, una hoja de ruta muy creíble. Y es importante que la comunidad internacional apoye a la oposición mediante el Consejo Nacional de Transición. Nos ha contado lo que le pide el secretario general de la OTAN a los aliados cuando se reúne con ellos.
Sabemos que España le ha dicho un sí rotundo a la ampliación, el tiempo que se ha pedido. ¿Qué le ha dicho a esa petición de flexibilidad que usted hace, que se puedan utilizar lo que aportan los países de la manera que quiere la OTAN? ¿Qué le ha dicho la ministra de Defensa? ¿Qué le ha dicho el presidente del Gobierno? Bien, en último término se trata de una decisión nacional, el hecho de cómo utilizar los activos militares nacionales, como los aviones Fighter. Por eso es algo que dejo al gobierno español, al Parlamento español, son ellos los que tienen que adoptar esa decisión. Pero en general siempre animo a los aliados a que permitan un uso flexible de sus activos militares, incluyendo también la posibilidad de hacer ataques aire-tierra, pero se trata de una decisión nacional. Cuando se menciona ataques por tierra, se habla de la posibilidad de que entren tropas por tierra. Aquí hay algunos que se asustan cuando se menciona esta posibilidad, pero ya hay algún medio que dice que algún país ya tiene tropas dentro de Libia. ¿Nos puede confirmar si es así, si dentro, en tierra, existen esas tropas? No preveo que las tropas de la OTAN estén sobre tierra en Libia. Una vez que Gaddafi haya abandonado el poder, creo que Naciones Unidas debería llevar la iniciativa de los esfuerzos que se hagan en el periodo post-Gaddafi a la hora de ayudar al pueblo libio, a la hora de hacer esa transición en Libia hacia una democracia. Por supuesto, la OTAN está lista para ayudar a Naciones Unidas y a otros organismos, si así se nos pide, pero no preveo un papel de liderazgo para la OTAN. Y no preveo que las tropas de la OTAN estén sobre tierra. Es Naciones Unidas quien tiene que liderar ese esfuerzo. De la OTAN, pero ¿puede haber algún país que haya enviado tropas por su cuenta, tropas terrestres, o no tiene constancia de ello? No, mire, la operación de la OTAN es una operación aérea. Estamos aplicando la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de proteger a los civiles contra los ataques. Y lo estamos haciendo mediante operaciones aéreas y, como he dicho, hemos tenido bastante éxito hasta ahora. Vamos a dejar Libia, pero quiero preguntarle qué opinión le merece o qué credibilidad le da al secretario general de la OTAN a una declaración que hemos conocido hace muy poco tiempo. Saif al-Islam, uno de los hijos de Gaddafi, dice que están dispuestos a convocar elecciones y que le gustaría, curiosamente ahora, que la OTAN esté en ese proceso. ¿Se cree esas declaraciones? Bien, hemos visto muchos compromisos y promesas por parte del régimen de Gaddafi y no los han mantenido ninguna de esas promesas. De hecho, lo que creo es que la única forma de avanzar, si queremos ver una transición pacífica hacia la democracia, es que Gaddafi y su régimen dejen el poder. Incluidos sus hijos. Entiendo que en el régimen incluye también a su familia, claro. Sí, hablo de Gaddafi y del régimen. Sabemos que la oposición no está preparada para participar ni con Gaddafi ni con su familia cercana. Me gustaría subrayar que esto no es una operación de la OTAN. Nosotros estamos haciendo una operación militar. Pero en la pista política, creo que la única forma de avanzar es que Gaddafi deje el poder y que veamos una transición pacífica hacia la democracia. ¿Y qué puede decirnos de las críticas que suscitan no tanto las operaciones en Libia, que también, sino la comparación con otros lugares donde no se están produciendo operaciones de la OTAN y hay constancia de que está muriendo gente? Es el caso de Siria. Se habla de un doble rasero. No se está comportando igual la comunidad internacional, e incluyo a la OTAN, con Siria. ¿Por qué? Y hay rápidamente quien dice que en Libia hay otros intereses y que en Siria quizá no esté importando tanto. ¿Por qué no hay una decisión sobre Siria, donde hay constancia de que está muriendo también gente por el régimen de Bashar al-Assad? Mire, entiendo perfectamente su pregunta. Es una pregunta legítima. Mucha gente formula esa pregunta también. Y en primer lugar me gustaría subrayar que condeno firmemente la forma en la que las fuerzas de seguridad sirias están atacando al pueblo sirio. Es algo totalmente infame. Y también en lo que se refiere a Siria, la única forma de avanzar es acomodar las aspiraciones legítimas
legítimas del pueblo sirio. Dicho esto, también me gustaría decir que la OTAN no tiene intención de intervenir en Siria. La clara diferencia entre Libia y Siria es que en Libia estamos operando en base a un mandato de Naciones Unidas y tenemos un apoyo sólido de la región, y ninguna de estas condiciones se cumplen en lo que se refiere a Siria. Es cierto que la desventaja que tienen los sirios, los que están padeciendo ese régimen, es que en Naciones Unidas no se han puesto de acuerdo. ¿Le llega algo de la información de Naciones Unidas de la posibilidad de que allí haya cierto quórum para tomar una decisión y también proteger a esa gente? Mire, no voy a interferir con las deliberaciones que se hacen en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad. Lo que sé es que el Consejo de Seguridad adoptó una decisión histórica referente a Libia. Se trata de la responsabilidad de proteger. Porque hemos visto cómo el régimen libio atacaba a su propio pueblo de forma sistemática. Por eso era lo correcto, lo que hizo el Consejo de Seguridad. Y esa es la base sobre la cual nosotros operamos. Y esa es la diferencia entre Libia y Siria. No obstante, de nuevo, en lo que se refiere a Siria, condeno la violencia y espero que veamos que el régimen sirio acomoda esas aspiraciones legítimas del pueblo sirio. Tengo también la curiosidad por saber qué opina alguien de que dirige una operación importante en Libia, que dirige una institución tan importante en lo militar y en otros aspectos como la OTAN, de la operación contra Bin Laden. Ha sido cuestionada en algunos países, sobre todo aquí en Europa, porque Bin Laden terminó muerto y no juzgado. ¿Qué opina usted de cómo llevó a cabo el presidente Obama esa operación contra Bin Laden? Bien, creo que la mayoría de ciudadanos del mundo comparten la opinión de que se trata de algo positivo, el hecho de que Osama Bin Laden ya no suponga una amenaza a la seguridad internacional. Y esta operación exitosa contra Osama Bin Laden es un gran golpe al terrorismo internacional y envía un mensaje muy claro diciendo que el extremismo no tiene futuro. También envía un mensaje claro a la insurgencia en Afganistán. Creo que los talibán en Afganistán ahora mismo deberían cortar sus relaciones con Al-Qaeda y las redes terroristas, renunciar a la violencia y participar en un proceso político. Y quizá también se envía otro mensaje, y es que no fue detenido, le insisto, porque sabe que aquí en España, pero también en otros países, incluso la prensa norteamericana, habló de eso. ¿Era una operación militar, por lo que sabe, con posibilidad de detenciones, o no se produjo esa posibilidad? No sé si lo ha hablado con el gobierno norteamericano. Bien, no conozco todos los detalles sobre la operación. Creo que lo principal es que es un gran golpe al terrorismo internacional. Y creo que nos puede complacer el hecho de que Osama Bin Laden ya no suponga una amenaza a la seguridad internacional. Creo que es una lección que aprendemos, que tienen que aprender todos los líderes terroristas del mundo. Ha mencionado Afganistán, se buscó a Bin Laden en Afganistán y después se supo que estaba en Pakistán, ¿no? Es donde se producía esta operación contra él. Allí también en Afganistán están nuestras tropas. También parece un conflicto enquistado, sin ser un conflicto abierto como en otras épocas de ese país. Allí, insisto, están nuestras tropas, sus familias aquí preocupadas también por una situación que es dura también, no solo para los que viven ahí, sino para los que van a intentar echar una mano. ¿No se avanza tampoco en Afganistán, o sí? De hecho, estamos consiguiendo un progreso sostenido en Afganistán. Puede haber muchas noticias de los medios de comunicación sobre luchas en Afganistán, pero creo que vamos a ver muchas luchas en 2011, porque hemos aumentado, tal y como usted ha dicho, el número de tropas internacionales y ahora estamos atacando los centros de los talibanes y, por supuesto, ellos responden a esa lucha. Por eso vamos a ver
llevar mucha lucha, pero no hay que malinterpretarlo como un fracaso. Al contrario, es parte de nuestra estrategia para limpiar zonas más amplias en Afganistán y entregárselas a los afganos que van a liderar la seguridad. El mes que viene vamos a comenzar ese proceso. Vamos a entregar a los afganos 7 provincias y distritos que representa el 25% de la población afgana. Es un comienzo muy destacable de esa transición. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar la valoración, el agradecimiento a la contribución española en Afganistán. He visitado Herat hace unas semanas, me reuní con algunas de las tropas allí, están haciendo un gran trabajo. También participan en la formación y en la educación de las fuerzas de seguridad afganas, y eso es de una gran importancia para conseguir nuestro objetivo último, que los afganos puedan ser responsables de la seguridad ellos mismos en todo el país. Estamos terminando. 2 asuntos más. El tema de Retamares es uno de los centros estratégicos de la OTAN, está en España y se habla de la posibilidad de traslado. ¿Nos podría confirmar si efectivamente, creo que el nombre es Mando Componente Terrestre de las Fuerzas de la OTAN en el sur de Europa, podría ser trasladado, como dice la prensa turca, a la ciudad de Esmirna? ¿Va a dejar de estar en España para estar allí? ¿Cómo va a ocurrir ahora? Lo que estamos haciendo ahora, y hemos acordado, es racionalizar nuestra estructura de comando. Vamos a reducir el número de puestos en nuestra estructura militar en un 35% y vamos a reducir el número de cuarteles generales de 11 a 7. ¿Y será uno de ellos, Retamares? Y eso tiene un efecto en todos los países, incluyendo España. Pero en lo que se refiere a España, España va a obtener un cuartel general muy importante y un comando aéreo. Y la operación de Libia, por ejemplo, es un ejemplo de la importancia de los mandos aéreos en el futuro. Por ello, España puede estar muy satisfecha por ser la sede de lo que yo llamaría uno de los mandos militares del futuro. Un mando aéreo sólido. Se cambia, no es que se cierre y se traslade a otro país, sino que se cambia el tipo de centro de mando, entiendo, ¿no? El que hay ahora no va a permanecer, pero habrá otro, ¿es lo que nos explicaba? Lo que hemos hecho ha sido reestructurar nuestro mando militar en toda la OTAN. Por ello hemos organizado nuestros mandos militares de una nueva forma, de una forma más eficiente, de una forma más flexible. Por eso no se trata de mover un mando militar de España a otro país. No. Lo que hacemos es modernizar la estructura y como parte de esta modernización, España va a conseguir un nuevo mando aéreo sólido que realmente se encuentra en el centro de las operaciones militares del futuro. Por eso, para España, de hecho, es un trato muy bueno. Cerramos entonces con una reflexión con lo que está ocurriendo dentro de la OTAN. Está habiendo cambios, nos ha contado uno de ellos. Incluso Robert Gates critica de alguna manera cómo está establecida la OTAN, las diferencias entre las misiones humanitarias, que decía él, y las militares. ¿Está ahora mismo en un momento importante de cambio la OTAN, en una encrucijada? Sí, la reforma de nuestra estructura de mando militar es un buen ejemplo de cómo queremos funcionar en el futuro. Para gastar menos dinero en estructura, burocracia y centrar nuestro dinero en operaciones y en la seguridad de nuestros soldados. Y lo que necesitaremos en el futuro es más colaboración de los países, entre los países. Sería muy difícil para un país solo adquirir las capacidades militares necesarias, pero si unimos los esfuerzos con otros países, si compartimos recursos, ahí sí que nos lo podemos compartir. Ese es mi mensaje. Durante un periodo de austeridad económica, en la que todos los ministros de defensa tienen que recortar sus presupuestos, necesitan colaborar más para que puedan conseguir más valor por el dinero, hacer un uso más eficiente del dinero que gastan en seguridad y en defensa. Bueno, le agradecemos mucho, se nos ha terminado el tiempo, que nos haya acompañado aquí, que haya hecho el esfuerzo de venir por segunda vez, por cierto, a este programa y también con la traducción. Muchísimas gracias al secretario general de la OTAN. Gracias.
Thank you very much. My pleasure. Muchas gracias, es un placer.